السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Busco ayuda en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Alabado sea Allah, alabado sea aquel que enalteció a la gente de conocimiento y los hizo antorchas y luces que guían en las noches más oscuras. Le alabamos, buscamos su ayuda y le pedimos perdón por todos nuestros pecados y errores. A quien Allah guíe nadie podrá desviar, y a quien Allah abandone nadie podrá guiar. Y doy testimonio que no hay nada ni nadie que merezca ser adorado en este universo excepto Allah, único sin asociados, y doy testimonio que Muhammad es su siervo y mensajero. Que el amor y la protección de Allah sean con él, con su bella familia y compañeros, y con todos aquellos que los sigan en la creencia, en las palabras y en las acciones hasta el día del juicio final. Amén. Hermanos, hermanas, nos volvemos a encontrar en esta bendita mezquita para seguir estudiando nuestro din, para seguir aprendiendo el Islam. Y el Islam que queremos aprender es el Islam que enseñó el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ese Islam puro y original que aprendieron los Sahaba, que aprendieron los compañeros del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Ese es el Islam que queremos. No queremos otro Islam inventado, otro Islam tergiversado, sino que queremos aprender el Islam que enseñó el profeta sallallahu alayhi wa sallam. Ese es el Islam que nos dará el éxito en esta vida y en la otra. Por ese Islam es el que Allah nos preguntará en la tumba y en el día del juicio. Y por eso estas clases, para seguir conociendo más a Allah subhanahu wa ta'ala a través de este Islam que nos trajo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y estudiar y aprender nuestra religión es lo único que nos hace felices, es lo único que calma nuestros corazones. No hay otra cosa que puedas probar que te haga feliz y te calme excepto conocer a Allah, excepto conocer tu religión. Prueba cualquier camino que quieras, diviértete todo lo que quieras, haz todo lo que te apetezca, viaja a todos los lugares y países que quieras, que nunca encontrarás la paz y tranquilidad y el bienestar excepto en la cercanía a Allah, excepto conociendo a aquel que te ha creado, pues tu alma solo es feliz cuando hace actos que concuerdan con aquel primer hogar en el que estuvo, es decir, el paraíso. Cuando Allah nos creó a Adam por primera vez. ¿Dónde lo hizo habitar? Lo hizo habitar en el paraíso. Es lo único que le calma. Y una vez que estamos aquí en este mundo, lo único que nos calma y nos da felicidad es hacer las obras de ese primer hogar, las obras del paraíso. Por eso dijo el poeta árabe: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. En español dice este poeta: haz que tu corazón se mueva y pruebe todos los caminos que quiera, que no encontrará la paz sino en la primera casa. ¿Y cuántos hogares hay en este mundo que la persona entra para ver si son buenos o no, pero su paz, su tranquilidad, su bienestar solo está en el primer hogar, es decir, en el paraíso? Por tanto, conocer nuestro din es lo único que nos da paz, y por esto estas clases sobre el monoteísmo, sobre el tawhid, sobre la unicidad de Allah, porque ese es el objetivo con el que Allah nos ha creado. Y esta es, como sabéis, hermanos y hermanas, es la 19ª clase que tenemos sobre el tawhid. 19 clases sobre el tawhid y todavía nos quedan más. Hoy concretamente, inshallah, vamos a hablar de otro capítulo, de los capítulos del Tawhid, pero antes queremos hacer algunas preguntas, como siempre, sobre la clase anterior. Y la primera pregunta que os hago, como siempre, es: ¿de qué hablamos en la clase anterior? Supersticiones. Las supersticiones y demás. ¿Algún ejemplo, hermano, sobre las supersticiones? ¿Alguien me puede dar ejemplos que hemos dado? Tfadal, hermanos. A ver. ¿Pero 4 tipos o un tipo cualquiera? Un tipo cualquiera. El que
El que te sacaba del shirk, Ajá. digo, el que te sacaba Del Islam. que era shirk, ¿Y en qué consiste ese? era el de pedir a las tumbas. Sí, pero eso lo hablamos en la clase anterior. No la anterior, la otra anterior. No pasa nada, pero es válido. Pero quiero un ejemplo de lamentaciones. Adelante, hermano. Eso. Por ejemplo, que haya un búho encima de la azotea y que piense que se va a morir algo. Usa como un gato negro. Eso es. Por ejemplo, hay personas que tienen la creencia o la falsa creencia que dice si hay un búho posado encima de mi casa, o eso ya es peligro, a lo mejor se va a morir alguien de esta casa, y ya empieza a temblar. Y hemos dicho que eso es tatayyur, y el profeta sallallahu alaihi wasallam vino para erradicar este tipo de creencias y de supersticiones. Bien, ¿algún otro ejemplo más? Por ejemplo, sí, dijimos que la gente tiene supersticiones, ya sea por animales en este caso, como tiene supersticiones por personas, y como dice el hermano, tiene supersticiones también por números. Por ejemplo, hay gente que el 13 dice no, ese da mala suerte, y por eso ves que, por ejemplo, si te subes en un ascensor en ciertos países, a lo mejor el edificio es de 20 plantas, ves que la planta número 13 no aparece el número 13. Del 12 salta al 14, el 13 no lo ponen. Dice, hay gente, por ejemplo, como dice el hermano, que el día 13 si tiene un viaje, dice que no viaje, y si encima es martes y 13 ya dice lo peor. Ni te casas ni te pagas. Como dice el hermano Ali. Por tanto, y dijimos, antes de pasar al nuevo capítulo, ¿cuál es la peor superstición? La peor superstición, ¿cuál es? La peor superstición, dicen los sabios, los ulama dicen la peor superstición. No es ni en los animales, ni en el día martes, ni ¿cuál es la peor? Ahsanta, hermano. ¿Cómo te llamas, hermano? Abdul Qadir, ahsanta, hermano Abdul Qadir. La peor es tener superstición, decir que los profetas son los que traen mala suerte. Tal como le dijeron al profeta Saleh, al profeta Musa, le dijeron, inna tatayyarna bi Musa. Es decir, la gente de Musa, el pueblo de Moisés, dijeron, tú eres la culpa de toda la desgracia que nos pasan a nosotros en este pueblo, es decir, en el pueblo del faraón. Dijeron, tú eres el culpable, oh Musa, y también se lo dijeron al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, también se lo dijeron al profeta Saleh. Eso es lo peor, pensar siendo que un profeta solo ha venido para traernos la felicidad, el bienestar, para acercarnos a Allah, no para pensar mal de él. Bien. Esto era, en forma muy resumida, lo que tratamos en la clase de ayer. Hoy pasamos a un nuevo capítulo que nos cita este gran sabio que escribió este libro. Y el título de hoy se titula en árabe Babu ma ja'a fi at-tanjim. Babu ma ja'a fi at-tanjim. Hoy vamos a hablar en español de la astrología. De la astrología. Horóscopos, signos del zodíaco, astros, etcétera, 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 porque ese tema también es un tema que afecta al tawhid, es un tema que también afecta al tawhid, a la unicidad de las personas que Allah subhanahu wa ta'ala ha creado. Por tanto, hablamos de at-tanjim, de la astrología. ¿Y qué es la astrología? Y antes de definir qué es, hermanos y hermanas, debemos saber que no es lo mismo astrología que astronomía. Son dos conceptos diferentes. Está la astrología y está la astronomía, que estudian en las universidades, en los institutos, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, la astrología es una práctica antigua de hace muchísimos años, de los tiempos de la Grecia antigua, de Babilonia, etcétera, etcétera, que tenían la creencia de que los astros, las estrellas, los planetas influían en la vida de las personas. Por ejemplo, te decía, creían que si tal estrella está en tal posición, significa que se va a morir un rey muy importante. O te dicen, y si tal astro está en tal posición, significa que van a ser una persona muy importante. O si se alinea esta estrella justo con la otra, significa que se va a producir una guerra. Pero si la otra estrella se pone al lado de la otra, significa que se va a producir una epidemia, una derrota, etcétera, etcétera, etcétera. Y verás que hay, que se suele a final de cada año,
del año gregoriano, ves que a fin de año se suele invitar a este tipo de que se dedican a la astrología, para que les digan y cómo, qué tal va a pasar, qué va a suceder en este año, va a haber economía, va a haber riqueza, y empiezan a hacer sus elucubraciones, empiezan a hacer sus interpretaciones, y esto los propios científicos dicen que no tiene ninguna credibilidad, simplemente son creencias de las personas que no están basadas en ningún método científico, ni en la ciencia, ni nada. De hecho, la astrología es considerada una pseudociencia, es decir, no es una ciencia, simplemente son interpretaciones, creencias de la gente que piensan que los astros o las estrellas influyen en la vida de las personas, o también hay una parte de la astrología también que te dice que te pueden adivinar el futuro, lo que puede pasar. Es decir, o te dicen que influye en la vida de las personas, si hay una desgracia, si hay muerte, si hay nacimiento, es por las estrellas y por los astros, no porque Allah subhanahu wa ta'ala lo ha decretado así, no porque Allah subhanahu wa ta'ala es el que controla todo, sino porque es gracias a ese astro, a esa estrella, etcétera, etcétera. Y te dicen, el futuro, que ellos pueden adivinar lo que va a pasar en el futuro debido a si has nacido, por ejemplo, en un signo de los signos del zodíaco. Ellos dividen, para que os hagáis una idea, dividen el cielo en 12 partes, y cada parte tiene un signo del zodíaco, es decir, Aries, Piscis, Sagitario, Capricornio, etcétera, etcétera, y son 12. Y los dividen en 4 grupos. Cada 3 le dan, es una parte. Y así, y te dicen que si has nacido en el signo zodíaco tal, pues tú serás una persona que, por ejemplo, se altera rápido, que eres una persona que rápido se altera, rápido pierde los papeles. En cambio, si has nacido en el signo zodíaco tal, pues serás una persona tranquila, etcétera, etcétera. Incluso van más allá y te dicen lo que te va a pasar, te adivinan lo que te va a pasar durante la semana, si tienes que hacer negocios o no en esta semana o en este mes, si no tienes que casarte, etcétera, cómo te va a ir en el amor, cómo te va a ir en esto, lo otro. Es decir, y vamos a ver, esto es una breve introducción nada más, y vamos a ver qué nos dice el profeta sallallahu alaihi wasallam sobre todas estas cosas, qué dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, para qué ha creado las estrellas Allah, los astros y demás. Todo eso lo vamos a ver, inshallah, en la clase de hoy. Por tanto, estamos hablando de la astrología y no de la astronomía, porque la astronomía, lo científico, lo comprobado, eso sí lo reconoce el Islam, eso sí lo acepta el Islam. Por ejemplo, la astronomía, como todos vosotros sabéis, es una ciencia que se dedica al estudio de los cuerpos celestes, de los astros, es decir, su origen, su composición, su movimiento cuando se mueven. Es decir, vemos también y se reconoce y se acepta el Islam como, por ejemplo, el sol es la causa de la vida en la tierra. Por ejemplo, vemos que gracias al sol, a la luz del sol, maduran las plantas, maduran los frutos. Gracias a la luz del sol se produce la fotosíntesis. Gracias al sol y la inclinación de la tierra con el sol existen las 4 estaciones, verano, otoño, invierno, etcétera, etcétera. Por tanto, el sol, nosotros reconocemos esto, porque está comprobado científicamente que según la posición de la Tierra con respecto al Sol se produce cada estación. También está comprobado, por ejemplo, que la Luna también es la causa de muchas cosas en la Tierra. Por ejemplo, la Luna, y esto lo dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, la Luna nos permite también, por ejemplo, según las fases de la Luna, en las que esté las fases de la Luna, podemos conocer, por ejemplo, las mareas, si el nivel del mar está por encima o por debajo, lo que se conoce como mareas altas o mareas bajas. Y también sirve estas estrellas para guiarnos, para saber la dirección en la que navegan, por ejemplo, los barcos, etcétera, etcétera. Porque si no, pensad en la antigüedad, cuando no existían los GPS, las brújulas y demás, ¿cómo navegaban los barcos? ¿Cómo salía de un país y iba y llegaba a otro? Y no había ni GPS ni brújula. ¿Cómo hacían? Y existen barcos desde hace mucho tiempo. Y es porque se guiaban por las estrellas, se guiaban por el sol, se guiaban por la luna. Y eran expertos en eso. Y hasta hace poco, quienes, por ejemplo, trabajan en la pesca, en el mar y demás, saben, por ejemplo, cuándo es buen tiempo para pescar.
Y cuando es mal tiempo te dicen, mira, los 3 días que vienen no va a haber pescado porque va a haber mal tiempo. Y ellos saben, dominan esto. Y esto Allah subhanahu wa ta'ala lo ha facilitado a la gente. Por ejemplo, cuando estás en mitad del mar, en un barco y demás, una de las cosas que te permite saber en qué dirección estás, tu barco, en qué dirección estás yendo al norte, al sur, al este, es, por ejemplo, si es de noche, mirar a la estrella polar. La estrella polar que está fija, generalmente indica el norte. La estrella polar indica el norte. El sol ya se hace de día, estás en mitad del mar, se hace de día. El sol por donde sale, sale por el este. Entonces, el este, la parte derecha, es decir, ya si sale el sol por el este, significa que el este está ahí. Y si el este está ahí, este es el oeste. Hemos dicho, la estrella polar está en el norte. Entonces, si yo veo la estrella polar en el norte, entonces lo contrario es el sur. Y así navegaban y demás por el mar, y así con otras cosas. Los viajeros en el desierto, en las caravanas, los sahaba cuando emprendían un viaje en el desierto, no hay placas ni nada. Mira, gira a la derecha y vas a tal ciudad, vas a Jordania, gira a esto, ¿no? Antiguamente no existían esas placas y se guiaban por las estrellas, por los astros y demás. Por tanto, este tipo de conocimiento, la astronomía, conocer esto sí lo reconoce el Islam. Pero nosotros hoy no hablamos de la astronomía, sino que hablamos de la astrología, el-Tanjim. Creer que las estrellas y los astros influyen en la vida de las personas, o que puedes conocer el ghaib, lo oculto, de si has nacido en un signo del zodíaco tal o cual y demás. Por tanto, ese es nuestro tema de hoy. Y había un pueblo en la antigüedad que nos lo relata Allah en el Corán, que se llama As-Sabi'in. As-Sabi'in. Es un pueblo de la antigüedad. En español se llama los sabeos. Sabeos. Era un pueblo antiguo semítico que vivió en la península arábica, y ellos rendían culto a los astros, a las estrellas. Ellos pensaban que las estrellas y los astros, planetas, influían en la vida de las personas, tenían efecto en la vida de las personas, causaban muertes, desgracias, victorias, etc. Todo, no gracias a Allah. No porque Allah ha sido, no. Gracias al tal astro, a tal estrella, a tal planeta, etcétera, etcétera. Y es una creencia antigua de este pueblo Sabi'in, en árabe y en español, que son los sabeos. Y dijimos que el ghaib solo lo conoce Allah subhanahu wa ta'ala. No se puede saber porque una estrella esté en una posición, o porque hayas nacido en tal mes o en tal otro, porque seas Piscis o Sagitario o Capricornio. No, el ghaib, lo oculto, solo lo conoce Allah subhanahu wa ta'ala. Y por eso dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán: قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. Di que no hay nadie que conozca lo que hay en los cielos, desde los cielos o de la tierra, que conozca lo oculto, el ghaib, el futuro, lo oculto, إِلَّا اللَّهُ, excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Nadie. Y dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam en otro hadith auténtico: Inna mafatih al-ghayb khams. Inna Allah indahu ilmu as-sa'a wa ya'lamu ma fi al-arham wa yunzilu al-ghayth wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Allah subhanahu wa ta'ala tiene las llaves de 5 cosas ocultas, y Allah tiene las llaves de todo. Pero hay 5 cosas que nadie las puede saber. Inna Allah ya'lamu ma fil arham. Allah sabe lo que cuando una mujer se queda embarazada, antes de que se desarrolle el feto, nada más en ese justo momento, al segundo, Allah ya sabe si va a ser niño o niña, varón o mujer. Al instante, Allah sabe. Nadie puede saber eso. Alguien puede decir, es que ahora ya sí te lo dicen. Sí, pero te lo dicen cuando ya se ha desarrollado. Se han equivocado. Y se han equivocado también. Pero te lo dicen cuando ya se ha desarrollado. Cuando ya se ha desarrollado el feto. Ahí ya te dicen si es niño o niña. Pero justo en ese momento, al instante, cuando el esperma llega al óvulo, Allah ya lo sabe. Si va a ser niño o niña. Ya'lamu ma fil arham. Es decir, Allah sabe cuándo va
se va a producir la lluvia, sabe la cantidad de lluvia que va a caer, va a ser fuerte, va a ser débil, va a ser floja, etcétera, etcétera. Eso nadie lo puede saber. Hay aproximaciones y tal, pero con exactitud Allah subhanahu wa ta'ala. Nadie sabe de las cosas que solo sabe Allah. Nadie sabe cuándo va a morir y en qué tierra va a morir, en qué país va a morir, ni cómo va a morir. Ahsanta hermano Ali. Allah sabe todo eso con detalle. Tampoco sabes lo que te va a pasar mañana, etcétera, etcétera. Por tanto, todas estas cosas solo las sabe Allah subhanahu wa ta'ala. Ni el astro, ni el signo del zodíaco, ni quien me lee el oráculo, ni la bola, ni nadie. Solo Allah subhanahu wa ta'ala. Por tanto, para que veáis que estas cosas que son tan evidentes, todavía hay personas que sí creen en ellas. Por eso nosotros las enseñamos, para que todos nosotros se las enseñemos a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, ellos también a sus conocidos, y así todos, inshallah, entendamos este hecho y aprendamos este hecho. ¿Y cuál es entonces el veredicto de estas cosas? ¿Cuál es el veredicto? Esto es shirk, decir que cuando decimos que los planetas, las estrellas influyen en la vida de las personas, si se produce una muerte es porque el planeta tal lo ha querido. Si hay una alegría, una buena nueva, es porque tal estrella ha querido que sea así. Pensar eso, creer en eso en el Islam es shirk. Es shirk que te anula el Islam, porque es shirk fi rububiyyah. Y recordad que hemos dicho que el tawhid se clasifica en 3 tipos. ¿Cuáles son? ¿Alguien me los recuerda? Tawhid al-Rububiyyah, segundo. Tawhid al-Uluhiyyah, tercero. Importante también. Ahsanta. ¿Quién lo ha dicho? ¿Cómo te llamas, hermano? Amin. Ahsanta, hermano, Amin. Tawhid al-Asma' wa-Sifat. Es decir, creemos que Allah es único. En la adoración solo se le adora a Él. Creemos que es único en el señorío rububiyyah, es decir, que Él ha creado todo, Él es el que da la vida, da la muerte, es el que nos sustenta, es el que controla todo eso es rububiyyah. Y el Asma' wa Sifat, creemos que Allah tiene bellos nombres y sublimes atributos y le llamamos a Allah tal como se ha llamado a sí mismo, lo ha llamado el profeta sallallahu alaihi wasallam. No nos inventamos nombres para Allah y sus nombres y atributos no son como el de las personas, sino que son acorde a Él, Allah subhanahu wa ta'ala. Por tanto, y este tema, al creer que los astros son los que dan la vida o dan la muerte o los que producen una desgracia, una alegría, es hacer shirk, es anular tu tawhid al-rububiyyah, porque el que controla todo, el que da la vida o da la muerte es Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, creer que hay otro que hace eso es shirk, te anula del Islam. Y lo mismo la segunda creencia de la astrología, que es creer que puedes conocer, adivinar el futuro. También eso anula el tawhid en el sentido de que el ghaib, el conocimiento de lo oculto, del futuro, solo lo conoce Allah subhanahu wa ta'ala. Solo Él, Allah subhanahu wa ta'ala. Bien, por tanto, esto es de forma introductoria lo que tiene que ver con la astrología, antes de mencionar a los hadices y a leyes que nos va a citar este autor. Y se nos plantea, antes comentamos, la pregunta del horóscopo, el tema del horóscopo, que para adivinar el futuro, cómo te va a ir esta semana, o este año, o este mes, o si has nacido en tal, te dicen, si tu signo es este, pues eres compatible con tal persona. Tú y ella o él os vais a llevar muy bien. Pero si has nacido en ese mes y con quien te quieres casar es de otro mes, pues no os vais a llevar bien. Mejor búscate a otra persona para casarte porque no sois compatibles. Bien, entonces este hecho, pensar que porque hayas nacido un mes en otro, Allah te va a hacer más feliz o no, fíjate, digo Allah, creen que el mes solo es una causa, pero el que te va a hacer feliz o infeliz es Allah. Pero te dice, si has nacido en tal mes y tal, pues quizás vas a ser una persona tal o vas a ser una persona cual. Entonces creer eso es shirk también, pero es un shirk menor. Ya que sigues pensando que es Allah el que da, el que te hace de una forma u otra, solo que piensas que la causa es haber nacido en ese mes. Y en el Islam, cuando tú pones como causa una cosa que Allah no lo ha puesto, eso es shirk menor. Eso es shirk menor. Cuando tú pones que una causa es de algo, que algo causa una cosa, pero Allah no lo ha puesto como causa, eso es shirk menor. Por tanto, creer que por haber nacido en tal mes vas a ser una persona más pacífica, más tranquila,
Allah te va a hacer una persona más pacífica, más tranquila, eso es shirk menor. No tiene nada que ver eso es Allah quien lo ha decidido, lo ha decretado desde el momento en el que nos ha creado. Y después las personas te influyen con quien te relacionas, la educación que has tenido te puede hacer una persona más pacífica, una persona más violenta, una persona que se altera con rapidez, etcétera, etcétera. Eso es algo que Allah decreta. Después la causa de ello suelen ser muchas cosas y no el haber nacido en tal mes o en tal otro mes, como dicen estas personas. Entonces se nos plantea la pregunta, entonces ¿qué pasa, hermano Hisham, si yo de casualidad cojo el periódico y voy al horóscopo y lo leo solo por casualidad? Yo sé que por ejemplo soy tal signo, Aries, Piscis, me da igual, no sé cuál, y voy al periódico y solo lo miro por curiosidad, no es porque yo crea en eso, solo lo veo por curiosidad. Entonces vamos a mencionar qué dicen nuestros sabios sobre este tema con hadices. Y estos son una forma de videntes, son videntes, adivinos. Se llama en árabe arrafin o kuhan, como quieras llamarlo, brujos, etc. Son videntes, adivinos, etcétera, etcétera. Entonces acudir a un vidente, a un adivino, a un brujo, a uno que te quiera hacer, que quieres que embruje o haga hechicería a alguien, puede ser acudir a él físicamente, que vas a su casa y le preguntas cómo me va a ir en el futuro, cómo va a ir esta semana, o quiero hacer brujería a alguien, etcétera, etcétera. Vas físicamente. Y hoy en día se ha modernizado la cosa, no hace falta ir físicamente. Hay páginas en internet que tú vas, contratas el servicio, pones tu tarjeta del banco, tu tarjeta de débito, y te dice, ¿qué servicio quieres? ¿Qué servicio quieres? Y varias opciones. Quiero saber cómo me va a ir en la riqueza, en los negocios. Pulsa aquí, dale clic aquí. ¿Cómo me va a ir en mi matrimonio? Dale clic aquí. ¿Qué servicio quieres? Quiero conocer cómo me va a ir este año, etcétera, etcétera. Está en internet todo. O, si tampoco sabes usar internet, hay números de teléfono. Llama a este número. Y te cogen y preguntas y demás. Y os comenté, creo que una ocasión, y para que veáis, os sorprendéis, veo caras en plan sorpresas aquí en los hermanos. Pero hay gente todavía que es... Sí, hace, no sé, 2, 3 ramadanes, en Ramadán, me llamó un hermano de Melilla, preguntándome que se había presentado a unos exámenes, a unas oposiciones, para un trabajo. Me dice, hermano, ¿puedo llamar al tarot para que me diga si ha aprobado o no? ¿Puedo llamar para ver si ha aprobado o no? Nada más, el ghaib. Fijaos, y estamos en Melilla, y a lo mejor se llama también Mustafa, se llama Ali, se llama Muhammad, se llama Ibrahim, se llama Karim, y están con nosotros, y lo ves en la tienda, en el supermercado, etcétera, etcétera. Y hay estas creencias, y preguntas si va a llamar para saber solo si ha aprobado o no. No es que me va a decir cómo me va a ir en el amor, en el matrimonio, no, solo quiero saber si ha aprobado o suspendido. Y la nota a lo mejor se la decían en una semana, pero no puedo esperar. No puede esperar. Y eso es la persona que te diga eso, pero a lo mejor te miente. Y nosotros ya hemos estudiado cómo los shayatín intentan escuchar de los cielos para ver si los ángeles dicen algo que les ha dicho Allah sobre lo que va a suceder, e intentan escucharlo, como robarlo, y ya se lo dan al brujo. Pero el brujo, a lo mejor ese jinn, ese demonio, le da una cosa de verdad y el brujo le añade 100 mentiras más. Y así hacen. Te cogen una cosa nada más que es verdad y le mezclan con 100 mentiras para así engañarte y que les creas. Bien, entonces hemos dicho que acudir a un vidente, a un adivino, no hace falta ir físicamente, puede ser por teléfono, puede ser por internet, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el veredicto? ¿Qué dice el Islam sobre esto? Vamos a mencionar 2 hadices. Y se responde a quien lo lee, por ejemplo, el horóscopo, solo va por curiosidad. Hermano, mi vecino lee las cartas, te dice, solo voy a ir para echar un rato nada más. Yo no le creo, yo no creo eso. Solo estoy aburrido hoy en mi casa, no tengo nada que hacer y me ha dicho que me va a preparar un té y de paso me va a leer las cartas. Y ya está, yo voy a tomar el té, unos pastelitos y ya está. Yo no le voy a creer, hermano, simplemente echar un rato y ya está.
Vamos a ver qué dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en un hadith que está en Sahih Muslim, es un hadith que está en Sahih Muslim y que nos lo relatan varias de las mujeres del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en el hadith auténtico: quien acuda a un vidente, ya sea físicamente, por teléfono, en internet, quien acuda a un vidente y le pregunte por algo, le pregunte nada más, curiosidad, no le cree ni nada, porque vamos a mencionar otro hadith donde dice el profeta y le crea. En este primer hadith el profeta solo le pregunta, curiosidad nada más. Dice el profeta, no se le aceptará su salat 40 días. 40 días Allah no te acepta el salat. Simplemente por curiosidad, por echarte un rato con tu amigo, tomando un té y de paso leyéndote las cartas. Curioso, si no le crees, leo el horóscopo simplemente por curiosidad, hermano, es que me ha salido en la página y bueno, yo como soy Piscis o como soy Acuario, pues voy a ver lo que dice nada más, simplemente curiosidad. Allah no te acepta el salat 40 días. Dicen los sabios, estás obligado a rezar en esos 40. No es que tienes vacaciones, bueno, 40, como Allah no me va a aceptar, pues 40 días yo no voy a rezar. ¿Para qué? Estás obligado a rezar, porque si no rezas es más pecado, es más haram, es más masía. 40 días Allah, rezas si has cumplido, pero no vas a obtener ninguna hasana por esos rezos, ninguna recompensa, cero. Como consecuencia, como castigo por haber recurrido a un vidente, a alguien que supuestamente conoce el futuro, siendo que tú lees en el Corán que el futuro solo lo conoce Allah, que lo oculto solo lo conoce Allah. Entonces simplemente porque no le has creído, no le crees, simplemente lo has escuchado para pasar un rato o lees para pasar un rato, no le crees. Bien, ¿y qué pasa entonces si le creo? Creo a esa persona, creo lo que me dice. Y aquí viene el segundo hadith. Dice el profeta, قال رسول الله, es un hadith que está en Abu Dawud, en Ibn Majah, etcétera, etcétera. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, quien vaya a un vidente, a un brujo, a un adivino y le cree lo que dice, ha salido del Islam. فقد كفر بما أنزل على محمد. Ha descreído, ha anulado su Islam. ¿Por qué? Porque piensas ya que hay otro que conoce el ghaib fuera de Allah. Porque piensas que ese hombre que está en contacto con los shayatín, los demonios, sí conoce el futuro. Siendo que Allah te dice, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Allah te dice que el único que conoce el ghaib es Él. Y tú dices, no, bueno, mi amigo que es vidente también. Entonces estás contradiciendo lo que dice Allah. Es como que si estuvieras desmintiendo a Allah subhanahu wa ta'ala. El ghaib no lo conoce ni el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El profeta Muhammad no sabe lo que va a pasar mañana o pasado. El profeta eso no lo sabe, solo lo sabe Allah subhanahu wa ta'ala. Nadie, ni el wali, ni Sidi Fulán, nadie sabe el futuro, el ghaib, solo Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso, entonces, quien solo acuda a un vidente por simple curiosidad, no sigue siendo musulmán, pero no se le acepta el salat 40 días, y esos 40 días está obligado a rezar, solo que no se va a llevar ninguna recompensa por rezar. En cambio, si cree, dice el profeta, فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ. Que Allah nos proteja de todo esto. Amén. Entonces, se nos plantea ahora el tema, hermano Isha. Entonces has dicho que lo de la astrología, los astros que influyen en la vida de las personas. Entonces, Allah, ¿para qué ha creado las estrellas? Dice Qatada, y es un gran sabio de los primeros musulmanes, de los tabi'in, dice, y esto es en Sahih al-Bukhari, قال البخاري في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث. Allah creó a estas estrellas, a los planetas, a los astros, para tres cosas, o tres objetivos, tres propósitos. Dice, zinatan lis-sama, para embellecer el cielo, y es verdad.
Tú imagina, y más quien haya podido ir al desierto y es una noche estrellada, es decir, con muchas estrellas y demás. Es muy bonito, la gente se queda mirando, hace fotos, etcétera, reflexionando en todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha creado. Un cielo lleno de estrellas, iluminado, etcétera, eso es muy bonito. Por eso Allah dice, Qatada, y también lo dice Allah en el Corán, por eso dice Qatada zinatan lis-sama. Allah ha creado a las estrellas, primer objetivo, el primer propósito con el que ha creado todo esto, para embellecer los cielos. Segundo propósito, ¿por qué ha creado a las estrellas? Rujuman lish-shayatin. Porque Allah se las arroja a los shayatín cuando intentan escuchar algo que les ha dicho a los ángeles, robarlo para así decírselo al brujo. Pues antes de que llegue el brujo, las estrellas, Allah como que les arroja las estrellas y se queman antes de llegar con esa noticia. Algunos mueren antes, son alcanzados por ese shihab, y otros se salvan y ya se lo dicen al brujo. Por eso el brujo muchas veces, para que tú le creas, te dice una cosa que es verdad, cierta sobre ti. Dices, subhanallah, ¿cómo sabes eso? Y dicen, por ejemplo, te dice, tú tenías un padre que se llamaba Mimón. Y dices, subhanallah, y este yo no lo conozco, es la primera. Porque un shaitán escuchó en el cielo, por ejemplo, que Mimón se va a morir el día tal. Allah le dice al ángel encargado de llevarse el alma, ángel, llévate el alma de Mimón tal día. Y lo escucha ese jinn, ahí sí de pasada, y eso se lo da al brujo. Y ya está. Y tú pero ese brujo añade más mentiras, 100 mentiras después. Lo único que sabe de ti es que tu padre se llama Mimón. Ya está. Y después empieza a engañarte. Y te va a pasar esto, y ya tú le crees. Como ha acertado el nombre de mi padre, entonces todo lo que me dice es verdad. Porque, ¿saben? No, y yo nunca lo he tratado. Nunca. Él vive en otro país y yo soy de Melilla, he viajado a él y sabe que mi padre se llama Mimón. Es que nadie puede habérselo dicho. Este está en la India, yo estoy en Melilla. ¿Cómo se ha enterado? Y está en la India. ¿Cómo se ha enterado? Por el jinn, por los shayatín. Por tanto, este es el segundo propósito con el que Allah subhanahu wa ta'ala ha creado a los astros, las estrellas y demás. Dice Allah en el Corán, Inna zayyanna ad-dunya bizinatin al-kawakib wa rujuman min kulli shaytanin marid. وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد. Dice Allah en el Corán, nosotros hemos embellecido los cielos con estos planetas, con estas estrellas, y también para proteger el cielo de cualquier demonio así rebelde y perverso. Para proteger el cielo, los cielos de estos demonios perversos que intentan escuchar y robar lo que dice Allah subhanahu wa ta'ala a los ángeles. Y dice Allah subhanahu wa ta'ala en otra ley, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. En otra ley, en Surat al-Mulk, dice Allah, y hemos embellecido el cielo con estrellas y también para arrojárselas a los demonios que intentan escuchar lo que Allah le dice a los ángeles. Y el tercer propósito que nos dice Qatada, وَعَلَمَاتْ يُهْتَدَ بِهَا. Y también Allah ha creado a las estrellas como señales para orientarnos y saber la dirección que debemos tomar en nuestros viajes. Tal como estábamos comentando antes, que por las estrellas tú puedes saber dónde estás, en el norte, en el sur, etcétera, los astros, el sol, la luna, etcétera, etcétera. Entonces Allah ha creado a las estrellas o los planetas y a los astros con estos tres objetivos: para embellecer el cielo, para proteger el cielo y arrojárselo a los shayatín que intentan escuchar lo que Allah le dice a los ángeles, y tercero, para que la gente se guíe en sus caminos, en sus viajes, etcétera, para que se orienten y sepan dónde guiarse. Por tanto, este es el objetivo con el que Allah subhanahu wa ta'ala ha creado estas estrellas y estos planetas. Y después el autor nos cita un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y para que veáis lo grave de estos temas, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en un hadith que el Sheikh al-Albani ha declarado Hasan li ghayrihi. Dijo, por tanto es un hadith aceptable, correcto. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, ثلاثة لا يدخلون الجنة. Hay tres tipos de personas que no entrarán al paraíso.
ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. En español, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, hay tres tipos de personas que no entrarán al paraíso. Y vamos a explicar a qué se refiere eso de que no entrarán al paraíso, para que entendamos correctamente los hadices y las palabras de nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nos dice, el primer tipo que no entrará al paraíso es mudminul khamr, aquel que es adicto al alcohol o a los embriagantes o a las drogas, es adicto. Esta persona, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, no entrará al paraíso. Vamos a explicarlo después paso a paso. Por tanto, no os penséis que solo se refiere a quien bebe alcohol o vino. También se refiere, por ejemplo, a quien se droga, a quien es adicto a la cocaína, al hachís, o si te lo masticas, en fin, todo lo que te puedas imaginar de embriagantes. Quien es adicto a algo de eso, de un embriagante, porque el khamr huwa ma khamar al-aql, todo lo que embriaga la mente se le llama embriagante en el Islam, valga la redundancia. Por tanto, quien es adicto a algo de esto, dice el profeta, no entrará al paraíso. Y vamos a explicar qué quiere decir eso. El segundo tipo de personas que no entrarán al paraíso dice qati'ur rahim, aquel que ha cortado los lazos familiares, que no visita a sus hermanos, a sus padres, a su familia cercana, no las visita. Lógicamente, visitar a un hermano no es como visitar a un primo. Como el hermano y demás, hay que ser más seguido. Un primo te puedes permitir preguntar por él de vez en cuando. Un tío no es lo mismo, por ejemplo, que un primo, etcétera, etcétera. Entonces, esto según lo que es conocido en la sociedad. Imagínate entonces quien corta las relaciones, por ejemplo, con sus padres. No visita a sus padres, no se habla con sus padres, ya sea su padre o su madre. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, esta persona no entrará al paraíso. Qati'ur rahim. Porque el Islam ha venido para juntar a las familias, para juntar a las sociedades, no para tú cortar y pasar. Aunque te critiquen, no puedes ir, llama por teléfono, por ejemplo, pero que se note que estás ahí, que estás pendiente. Y lógicamente los padres hay que ir personalmente. Puedes tú llamar a un hermano, a un tío, un primo, etcétera, etcétera, pero ir, que te vea tu madre, que te vea tu padre. Porque quien corta eso, los lazos, además de que dice el profeta que no entrará al paraíso, se limita de muchas cosas. Por ejemplo, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, quien quiera que le vaya bien en el negocio, que su rizq, su sustento, sus bienes aumenten y tenga una larga vida, que viva mucho, falyasil rahima, que junte los lazos familiares, que vaya a ver a su familia. Quien quiera, fíjate, que le vaya bien en los negocios, es decir, tener mucho rizq, que tengas mucho bien, mucho dinero, mucho patrimonio, etcétera, etcétera, y una larga vida y vivir muchos años, dice el profeta, falyasil rahimahu, que vaya y visite a su familia, que vaya y visite a su familia, a sus familiares, sus hermanos, etc. Y en todas las casas y familias hay discusiones, hay peleas, en todas, nadie se salva, que si por herencia, que si por esto, que si me ha dicho, me ha invitado, no me ha invitado, etcétera, etcétera. Al vecino se lo ha dicho, a mí no me lo ha dicho, esto, lo otro. Es decir, cada uno tiene sus motivos, pero quien perdona, quien hace la vista gorda y los oídos sordos a estas cosas y piensa en la recompensa en el Jannah, esto lo ve algo sin importancia alguna. Lo importante es el Jannah. La discusión se queda aquí, pero es que me juego el paraíso. Me juego el paraíso. El profeta me dice, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. No entrará al paraíso quien no visite, quien corte los lazos familiares. Y el último tipo que no entra al paraíso, dice el profeta, wa musaddiqun bis-sihr, aquel que cree lo que le dicen los adivinos, los hechiceros, los brujos, lo que hemos dicho antes, que cree en ellos. Para que veas que el profeta también habla de este tema, de la astrología, de los brujos, de los adivinos. Dice, y quien cree en esa gente, les cree, tampoco entrará al paraíso. Claro, porque si tú crees que ellos conocen el ghaib junto a Allah, es que ya anulas tu Islam, sales del Islam. Y lógicamente nunca vas a estar en el paraíso. Entonces, ¿a qué se refiere el profeta sallallahu alaihi wasallam con los dos primeros? El que es adicto a las drogas, al alcohol, a los embriagantes, y quien no visita a la familia.
Dicen nuestros sabios, cuando dice el profeta "La yadkhulul jannah", la gente que seguimos la sunna, la creencia de Ahlus Sunnah, inshallah, todos nosotros somos así, la gente que sigue la sunna del profeta, Ahlus Sunnah wal Jama'a, y se aferra a la comunidad de los musulmanes, se aferra a la comunidad y sigue la sunna del profeta, creemos que estos hadices se refieren a que, por ejemplo, no entrará al paraíso directamente, al principio. Es decir, que primero va a ser castigado, si Allah quiere, y después entrar al paraíso. Porque tenemos otras aleyas, otros hadices, que el profeta sallallahu alaihi wasallam y Allah subhanahu wa ta'ala, por ejemplo, ha dicho que inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah lo único que no perdona es que le cometas shirk, es que adores a otro que no sea él. Pero fuera de eso, Allah te puede perdonar cualquier pecado. Y beber alcohol o ser adicto a las drogas es también un pecado. Y si Allah quiere, te lo puede perdonar también. Si Allah quiere, también te lo perdona. Ya sea que te lo perdona al principio y entras directamente al paraíso, o ya sea después de ser castigado en el infierno. Pero el que era creyente y adoraba a Allah, está prohibido que se quede siempre en el infierno. Jamás. Allah ha prohibido el infierno para todos aquellos que lo adoraban solo a Él. Allah lo ha prohibido. Es decir, no van a estar eternamente en el infierno. Todos los que decían la ilaha illallah y adoraban únicamente a Allah, tarde o temprano entrarán al paraíso. Tarde o temprano entrarán al paraíso. Por tanto, cuando dice el profeta la yadkhulul jannah, no entrar al paraíso, el primero y el segundo, se refiere ya sea directamente o ya sea porque Allah subhanahu wa ta'ala lo quiera castigar un tiempo en el infierno y después lo introduce al paraíso. Por tanto, a esto se refiere, ya que tenemos otros textos en el Islam para entender un tema. No hay que basarse solo en un hadith o en una ley, hay que juntar todos los hadithes y todas las aleyas que hablan de ese tema para así tenerlo claro. ¿Una persona que se ha muerto borracho puede entrar al paraíso? Sí. ¿Una persona que se ha muerto insultando a su madre puede entrar al paraíso? Sí. ¿Una persona que se ha muerto hablando mal de sus vecinos puede entrar? Sí. Porque Allah puede perdonar cualquier pecado. Esto no quiere decir, lógicamente, que es bueno insultar, que es bueno maltratar a tus padres, etcétera, etcétera. Es haram. Pero cuando digo, ¿puede entrar al paraíso? Sí. Pero a lo mejor tienes que ser castigado un tiempo en el infierno. La condición para entrar al paraíso es que seas muwahhid, es que adores únicamente a Allah subhanahu wa ta'ala y entonces cumplas con lo que te dice el Islam, y entonces puedes entrar al paraíso, ya sea directamente o después de un tiempo que estés en el infierno. Por tanto, a eso se refiere el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuando dice esto. Bien, después el autor nos habla de otro tema parecido a esto, y es la gente que te dice, que atribuye cuando llueve, por ejemplo, te dice que llueve gracias a la estrella tal, o al astro tal, o al planeta tal. No porque Allah subhanahu wa ta'ala ha descendido la lluvia, que es el que la destinó, no, ha llovido gracias a la estrella tal. Es una forma de ser desagradecido con Allah. Esto es parecido, dicen los sabios, a cuando te dice, si no fuese, el otro día iba en el coche, si no fuese porque quien conducía el coche, mi colega, es un máquina conduciendo, ya nos habríamos muerto. Si no fuese por Allah que te ha salvado. Si no fuese porque ese médico es tan bueno, tan experto, ya yo no me habría salvado de esa operación. Lo correcto, esto es una forma de shirk oculto, es una forma de ser desagradecido con Allah. Lo correcto es decir, si no fuese por Allah, y después, debido a que es un médico bueno y tal, pues es primero Allah subhanahu wa ta'ala. Allah es él, porque si atribuyes las bendiciones a otro que no es Allah, es una forma de shirk oculto, sigiloso, que no te das cuenta. Y muchas veces lo decimos con nuestras palabras y no nos damos cuenta. Si no fuese porque soy muy listo, yo no habría ganado tanto dinero. Si no fuese porque yo tengo una cabeza que, mashallah. ¿Cómo? Como ha dicho Carlos. Eso, como ha dicho Harun, así como dice el hermano. Por tanto, es decir, como que si no fuese por Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, el tema de la lluvia lo menciona específicamente el profeta sallallahu alaihi wasallam en los hadices. Por ejemplo, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, un hadith que nos relata el autor, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي
min amri al-jahiliya la yatrukuhunna. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, hay 4 asuntos, 4 cosas que están en mi umma, en los musulmanes, que hacen los musulmanes y que son parte de la jahiliya, de la época preislámica, de la época de la jahiliya anterior al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y todo lo que se atribuye a la jahiliya es ilícito en el Islam, no es permitido, es pecado. Por tanto, hay 4 cosas que nos dice el profeta que están en mi umma y que vienen de tiempos atrás de la jahiliya. La yatrukuhunna, y no las abandona, es decir, que habrá gente de la umma del profeta, habrá musulmanes hasta el fin de los tiempos y seguirán teniendo estas 4 cosas. Lógicamente, no todos los musulmanes, habrá algunos musulmanes que siguen teniendo estas 4 cosas. Son de la jahiliya. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, la primera, al-fakhru bil-ahsab. Enorgullecerse, presumir de la categoría que tienes, del honor, de la posición que tienes. Nosotros somos la familia tal. Empieza a jactarse, a presumir y tal. ¿Hay musulmanes que lo hacen? ¿Ves? Y esto viene de la jahiliya. Esto es un atributo, una característica de la jahiliya, de la época preislámica, esa época oscura donde había injusticias, donde la gente enterraban a las niñas vivas, donde el más fuerte se comía al débil. Y el musulmán debe detestar tener una cualidad propia de esa época, propia de esos tiempos de la jahiliya. Bien, el segundo tipo o cosa que dice el profeta, que también hay musulmanes que la tienen y la siguen teniendo, dice وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ. Es decir, criticar a alguien por ser de una familia determinada. Te dice, por ejemplo, o burlarse, dice, la gente que es de tal familia suelen ser unos ladrones. La gente que es de tal barrio suele ser, la verdad, lo peor. La gente que es de tal, empiezan a criticar. O la gente que es de tal familia no son trigo limpio, no son gente transparente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hay musulmanes que lo dicen? Sí. El profeta entonces ha dicho la verdad y el profeta no miente. Y así con muchas cosas. Y así con muchas cosas. Y así con muchas cosas. Y es parte también de esto, para que veas cómo la gente, los que no, los detractores del Islam, gente que nos quiere ver divididos, ves que hubo un tiempo, alhamdulillah, que ahora ya no está tan latente, ya la gente tiene conocimiento aprendido y ha dejado eso. Hasta hace unos años atrás nuestros abuelos y tal veían, por ejemplo, el rifeño veía con malos ojos al que no es rifeño, al árabe. Te dicen Igarbi y tal, esta gente. Y eso es parte de esto, de Ta'nu fil Ansab. Es decir, de ver, y ambos son musulmanes. Entonces, te has casado con un árabe, o rifeño, te has casado con un... Y esto no es parte del Islam. Esto es lo que quieren los que no aceptan el Islam. Los detractores del Islam quieren vernos así divididos. Pero el musulmán es uno. El musulmán no critica a su hermano por el origen de donde es, o porque ha nacido. Es algo muy bajo criticar a alguien porque pertenece a una zona, es del norte o es del sur, o es de tal barrio, de tal ciudad o tal país. Eso no es así. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo sobre esto, da'uha fa innaha mumtina. En otro hadith el profeta, abandonad esto, dejad estas cosas porque huelen mal, están como podridas. Estas cosas, criticar a alguien por dónde es algo podrido, huele mal, mumtin, algo que está ya contaminado. Alhamdulillah, como digo, que ya no se ve esto, la gente ya ha avanzado y ya no ve esto, pero empezar a eso, o si eres, o incluso entre los propios rifeños, si eres rifeño de tal, o si eres rifeño de lo otro, que si aqra'i, que si eres de esto, que si lo otro, ya empieza a dar, y estos también, ta'nu fil ansab, ¿sí? Ahsanta, tal como dice nuestro querido hermano, el profeta sallallahu alaihi wasallam dice en otro hadith, la farqa baina ajamin wa arabin illa bittaqwa. No hay diferencia entre un árabe y un no árabe, excepto en la piedad de Allah, excepto en qué bueno eres con Allah subhanahu wa ta'ala, en tu relación con Allah subhanahu wa ta'ala. Y hay musulmanes que tienen esto, sí. Todavía hay. Por eso dice el profeta que hay 4 cosas que las seguirán teniendo los musulmanes y no las dejarán. Es decir, no todos, algunos las seguirán teniendo. Y lo vemos. Tercera cosa que nos dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, que la siguen teniendo algunos musulmanes, dice
والاستسقاء بالنجوم. Atribuir la lluvia, decir que ha llovido gracias a que los astros o tal, o las estrellas y tal. Ha llovido gracias a eso. No gracias a Allah. Me he salvado gracias al médico. Me he salvado del accidente porque yo conduzco muy bien. Tengo éxito porque yo soy en el negocio, porque yo soy muy inteligente. No porque Allah subhanahu wa ta'ala lo ha hecho. Y el profeta dice que estas cosas siguen persistiendo entre algunos musulmanes. Y lo último dice que no abandonará esta umma, algunos de esta umma, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, وَالنِّيَاحَ. النِّيَاحَ. En español, ¿qué es el niyaha? Es lamentarse, llorar cuando se muere alguien, un ser querido, y empezar a llorar gritando, rasgarse la cara, arrancarse los pelos, la ropa, etcétera, etcétera. En la época preislámica de la jahiliya, para que veas, porque es de la jahiliya esta práctica. Antiguamente, fíjate, Quraysh y demás, cuando existían mujeres que trabajaban de esto, que se alquilaban mujeres para que vengan a llorar a tu casa. Se llamaba plañideras. Plañideras, ahsanta, hermano. Era un oficio. ¿Y para qué alquilaban una mujer? Por ejemplo, se muere tu hijo y venga, llama. Hoy si te dicen llama a Rifqi para que lea el Corán y demás, te dicen no, llama a la plañidera. Llama a la que... ¿Por qué? Para que en el barrio vean que esa persona era muy buena, si están llorando así, se están arrancando los pelos, la ropa y tal, es porque esta persona era muy buena, tenía que ser alguien muy importante. Y pagaban y alquilaban. De 100 euros, tal, hablo en la moneda actual, cada una lo que te pedía. Dabas poco, lloraba poco, da mucho, pues se arranca los pelos, etc. A'udhu billah. Para que veáis hasta dónde llega el desvío. Para que veáis hasta dónde llega el dalal. Y el profeta dice, y hay musulmanes que caen en esto, hombres y mujeres hay, que hacen esto, que en los cementerios empiezan a insultar, oh Allah, ¿por qué te has llevado a mi hijo? ¿Por qué te has llevado a mi padre? Empieza a gritar, subhanallah. Esto es parte de la niyaha. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dice que es parte de la jahiliya y que la umma no la abandonará. A personas de esta umma no la abandonará. Bien, y por último, como va a ser el adán, cito el último hadith y nos levantamos. El último hadith, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, es un bonito hadith también. Dice una vez el profeta, dice el sahabi radiyallahu anhu, صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل. Dice este compañero, el día de Hudaybiyah, cuando el profeta quiso entrar a la Meca para hacer la umra con sus compañeros, pero Quraysh se lo impidió. Cuando estaban por llegar, empezaron a negociar si podían dejarles que entren a la Meca. No, le dijeron no, para atrás, media vuelta y para atrás, para Medina. Aquí en la Meca mandamos nosotros, los Qurayshíes. Bien, pues antes de eso, dice que llovió. Dice este compañero, ese día, por la mañana, el profeta sallallahu alaihi wasallam rezó, porque él era el imán de los musulmanes. Rezó de nosotros salat subh, salat al-fajr. Muchas veces nos confundimos, hermano, el fajr, ¿qué es? Subh, ¿qué es? Subh y el fajr, ¿es lo mismo? Sí, es lo mismo. Es la farida, es lo obligatorio. Le podemos llamar salat subh o le podemos llamar salatul fajr. Es lo mismo. Y le puedes llamar también salatul ghadat. Todo esto es válido. Salat subh y salat al-fajr es lo mismo. ¿Y cuál es la sunna, hermano, que rezamos antes de cómo se llama? Se llama sunnat al-fajr o se llama sunnat subh. Puedes llamarle lo mismo. Por la farida, lo obligatorio se llama subh o se llama fajr. Como tú quieras, llámale como quieras. El profeta a veces le dice subh y a veces le dice fajr. Y la sunna, ¿cómo se llama? Lo que rezamos antes, ¿cómo se llama? Se llama sunnat al-fajr o sunnat subh. El fajr y subh es lo mismo. Es el mismo nombre para un mismo salat. Bien, entonces dice este compañero que el profeta rezó de nosotros salat subh en Hudaybiyah. Y había rastros de lluvia en la tierra. La noche anterior había llovido. La noche anterior había llovido. Y había agua en el suelo, restos de lluvia. Vamos a escuchar el adán y comentamos el hadith, inshallah. Antes de seguir,
de los beneficios de las súplicas que son respondidas al 100% es entre el adán y la iqama, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam. Entre el adán y la iqama, todo lo que le pidas a Allah te lo da. Es respondida la súplica. Entre el adán y la iqama. Ese tiempo entre el adán y la iqama, la súplica es respondida. Que Allah nos perdone y nos dé el paraíso. Amén. Que Allah nos perdone y nos dé el paraíso. Amén. Bien, entonces dice este sahabi, el profeta rezó de nosotros salat subh, es decir, el fajr, y al terminar dice se dirigió a nosotros. Se dio la vuelta y nos miró y nos dijo: ¿acaso sabéis lo que ha dicho Allah? ¿Acaso sabéis lo que ha dicho Allah? Es decir, ahora mismo, ¿sabéis lo que ha dicho Allah? Dijeron: Allah wa Rasuluhu a'lam. Dijeron: Allah y su mensajero saben más. Dijo el profeta, dijo Allah: لقد أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكواكب. Hay entre mis siervos algunos que han amanecido esta mañana, han amanecido creyendo en mí y descreyendo de los astros, de las estrellas y de los planetas. Pero hay otros que han amanecido creyendo en los astros, en los planetas, en las estrellas y desagradecidos conmigo, descreyendo de mí, de Allah subhanahu wa ta'ala. Y no entendieron los sahaba que se refería a eso. Y les explicó más el profeta sallallahu alaihi wasallam. Dice Allah: quien amaneció diciendo mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, quien amaneció diciendo ha llovido gracias al favor de Allah y a su rahma, a su misericordia, esa persona cree en mí, cree en Allah y descree de los astros. Pero quien ha amanecido diciendo ha llovido debido a las estrellas, debido al tiempo tal, y por eso ha llovido, no debido a Allah, y esa persona entonces cree en eso, en los astros, y descree de Allah subhanahu wa ta'ala. Por tanto, el hadith nos enseña a que las bendiciones y los favores se atribuyen a Allah subhanahu wa ta'ala, no a las cosas, porque esas cosas en sí mismas, esos astros, no tienen poder para nada, es Allah. Y por eso lo correcto, como os decía, es decir, si no fuese por Allah, gracias a Allah, y después dices, y después a fulano, a esto, lo otro. Pero lo primero, a Allah subhanahu wa ta'ala. Dice Allah en el Corán: وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Y toda bendición que tenéis es de Allah. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Y si enumeraseis y contases las bendiciones y favores de Allah, nunca terminaríais de tantas que son. Solo por respirar, ya eso es de las grandes bendiciones que tenemos. Por tanto, toda bendición que tenemos es gracias a Allah y que se note a la hora de hablar. Por eso el monoteísta, el muwahhid, el que conoce estas clases y estudia el Islam, hasta hablando se controla. Hasta para reconocer un favor te dice gracias a Allah subhanahu wa ta'ala. Siempre dice gracias a Allah, gracias a Allah. Por eso del dua, este dua que nos dice el profeta, que lo enseña Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces esta es una súplica que tenemos que decir cuando llueve. Cuando llueve hay dos súplicas que hay que decir. Dos súplicas que hay que decir, y con esto vamos a terminar. Cuando llueve hay dos súplicas que hay que decir y con esto terminamos. Cuando está lloviendo, todavía está lloviendo, y hay más súplicas, pero yo os voy a decir dos nada más. Cuando está lloviendo, decimos, tal como dice el hadith de Sahih al-Bukhari, decimos Allahumma sayyiban nafi'an. Repito, Allahumma sayyiban nafi'an. Dilo una vez más, hermano Hisham. Sí. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Lo dices una vez. Lo repito para que lo memoricéis nada más. Eso es cuando está lloviendo. ¿Qué quiere decir eso? Allahumma sayyiban nafi'an. O Allah, haz que esta lluvia sea una lluvia beneficiosa. Es decir, que no traiga inundaciones, ni que se corte la luz, ni que los coches tengan accidentes, etcétera, etcétera. Es decir, haz que sea una lluvia beneficiosa, buena. Que no traiga problemas, desastres, catástrofes, inundaciones, etcétera, etcétera. Allahumma sayyiban nafi'an. Eso es cuando está lloviendo. Vale, y cuando ya ha terminado de llover, me levanto por la mañana y veo, como es en este hadith que estábamos leyendo, y veo que el agua, el suelo todo está mojado, las calles, y se nota que ha llovido toda la noche. Cuando ya ha terminado de llover, ¿qué decimos? Decimos mutirna bi fadlillahi wa rahmatih.
Mutirna bifadlillahi wa rahmati. Mutirna bifadlillahi wa rahmati. Ha llovido gracias al favor de Allah y a su rahma, y a su misericordia. Ha llovido gracias al favor de Allah y a su rahma. Mutirna bifadlillahi wa rahmati. ¿Alguien me lo puede repetir? ¿Qué se dice cuando está lloviendo? Cuando está lloviendo, ¿qué se dice? Allahumma sayyiban nafi'an. ¿Alguien más lo repite? Allahumma. Ahsanta. ¿Alguien más por esta parte? Ya Allah, que esta lluvia sea beneficiosa. Ahsanta, hermano, dime. Allahumma sayyiban nafi'an. Muy bien. Y cuando ya ha terminado de llover, ya está, ha terminado, ¿qué se dice? Mutirna bifadlillahi wa rahmati. ¿Alguien me lo dice aquí? ¿Qué se dice cuando ya ha terminado de llover? Mutirna bifadlillahi wa rahmati. Que Allah os bendiga. Y una última cosa. Este mes que entra en diciembre voy a viajar, después vienen las vacaciones de los estudiantes, los niños y demás. Vamos a descansar y volvemos en enero, inshallah, el 14 de enero. El 14 de enero, miércoles. Que Allah os bendiga, que lo paséis bien, inshallah, en vuestras vacaciones y demás. Y que Allah nos perdone y nos haga de las mejores personas que benefician a sus sociedades. Amén. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.